Bueno, vamos a empezar hoy a trabajar con los gestores de presentaciones y concretamente vamos a trabajar con el gestor de presentaciones que incluye la suite ofimática de LibreOffice que se llama Impress. La primera vez que abrimos el Impress, bueno, pues normalmente nos pregunta o nos invita a seleccionar una de las plantillas que vienen predefinidas y incluidas con el propio paquete, ¿no? Y podemos ver, viendo algunas de las plantillas, precisamente cómo Impress está en un momento de transición. Vemos cómo, por ejemplo, todavía tienen algunas de las plantillas pues una relación de aspecto de 4/3, como los monitores antiguos, ¿no? Cuando las más modernas, bueno, pues tiene 16 novenos o incluso 21 novenos, ¿no? Y aunque estas plantillas vengan aquí predefinidas precisamente para que nosotros podamos utilizarlas, en realidad no deberíamos hacerlo por dos razones. Lo primero, porque algunas de esas plantillas no son muy buenas, y la segunda, bueno, pues porque están muy vistas. Las que son muy buenas, pues son realmente utilizadas por mucha gente, por lo tanto, pues no vamos a causar ningún tipo de impacto cuando ya hayamos visto 5 veces la misma presentación. Y en cualquier caso, evidentemente habrá que adaptarla a nuestras necesidades, es decir, no todas las presentaciones pues sirven para los mismos productos o para los mismos fines. Por ejemplo, pues si estamos presentando un producto tecnológico, pues quizá esta que aparece aquí como gris elegante pueda ser razonable utilizarla. Mientras que quizás esta que aparece aquí como golosina o incluso, no sé, esta de piano, pues quizás sea un poquito más difícil de encajar con nuestro producto. En cualquier caso, nosotros lo que vamos a hacer es aprender a crear nuestras propias plantillas y por lo tanto nosotros vamos a darle aquí al botón de cerrar y a partir de aquí empezaríamos a trabajar con Impress. Todas las presentaciones se basan en la misma idea, en presentar en pantalla un conjunto de diapositivas, unas detrás de otras, de manera que al final sirva como un apoyo visual a un discurso. Lo importante de una presentación es el propio discurso que nosotros estamos intentando dar y no tanto pues que la presentación sea bonita o fea o lo que sea. Aún así, nosotros intentaremos, por supuesto, conseguir una presentación que sea tan estética como sea posible. Mirad, aquí precisamente en la parte de la izquierda voy a tener el conjunto de diapositivas que forman mi presentación. Si fuera necesario añadir más diapositivas, simplemente puedo darle botón derecho sobre la lista de diapositivas y darle aquí a diapositiva nueva. Y iría añadiendo tantas diapositivas como fueran necesarios. Si hubiera hecho muchos cambios en una diapositiva concreta y me interesa, por ejemplo, reutilizar dichos cambios, pues me darle a diapositiva nueva, podría duplicar la diapositiva, que lo que va a hacer es hacerme un clon de esa diapositiva. Y en un momento determinado, por supuesto, podría también eliminar la diapositiva o simplemente cambiarla de posición arrastrando una y poniéndola en su nueva posición. En cualquier caso, nosotros vamos a empezar quedándonos sin ninguna diapositiva. Bueno, ahora que tenemos solo una, aquí a la derecha podemos ver cómo efectivamente nos aparecen todas las plantillas que están disponibles, las que se supone que yo he utilizado recientemente, aunque personalmente no recuerdo haber utilizado ninguna de estas. Y puedo modificar cosas, quiero decir, escribir una diapositiva simplemente consiste en pinchar sobre algunos de los rectángulos que aparece por aquí, de los cuadros de texto que viene preparado y empezar a teclear el texto. Por ejemplo, esto podría ser pues título de la diapositiva. Y aquí abajo pues podríamos añadir el texto que fuera necesario, por ejemplo, explicación de una presentación. Y con esto simplemente iríamos añadiendo el texto que fuera necesario. Si añado una nueva diapositiva, pues, suponiendo que la de antes fuera la diapositiva de título, bueno, pues mira, si yo pincho aquí, donde pone propiedades, en la barra esta lateral que aparece a la derecha, bueno, pues si yo le doy aquí a propiedades puedo cambiar el formato que tengo, no el formato, sino la organización de los elementos dentro de esa diapositiva. Por ejemplo, aquí, bueno, pues tendré una diapositiva en blanco. Aquí tendría una diapositiva con el texto perfectamente centrado. Aquí tendría una que sería como la que he utilizado para la de título. Y aquí tendría una que sería pues lo normal para el texto, ¿no?
Y entonces esta podría ser, por ejemplo, mi primera diapositiva de verdad con contenido, porque la anterior fue de título, ¿no? Y por ejemplo, podría hacer una introducción al problema. Por ejemplo, en la parte esta de aquí abajo es donde aparecen las viñetas y voy escribiendo como una especie de lista con contenido que a mí me interese resaltar. Por ejemplo, pues podríamos empezar, estoy haciendo una introducción al problema, pues probablemente explicando la situación actual. Entonces empezaría con situación actual. Fijaos, en el momento en el que yo termino de escribir situación actual y le doy al intro, automáticamente me va a la línea de abajo y como es una lista, pues simplemente añade también la viñeta que yo tengo aquí a la izquierda. Eso, por supuesto, se puede modificar si fuera necesario. Por ejemplo, pues yo podría decir que, oye, mira, yo quiero que las viñetas que se utilicen pues sean estas de aquí, por ejemplo. O incluso podría decirle, no, oye, mira, más viñetas y le puedo seleccionar incluso el carácter que quiero que se utilice. Por ejemplo, pues mira, me interesa que sea este, que es un símbolo del disquete, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues en cualquier caso, imaginemos que situación actual, bueno, pues yo quiero explicar algo más, ¿no? De ella. Es un punto importante, pero aparte yo quiero añadir información que está contenido dentro de la situación actual. Bueno, pues lo que voy a hacer es, desde aquí le voy a dar al tabulador y con eso se va hacia la derecha. Y ahora yo podría explicar, por ejemplo, que esto sería un contexto histórico, podría añadir nuevos elementos como un subelemento del primero. Diría contexto histórico, cambios desde 1990, por ejemplo, cambios desde 2020. Si quiero volver de nuevo atrás para que tenga para añadir un elemento que tenga el mismo nivel de importancia que el de situación actual, pues simplemente le daría a Shift tabulador. De manera que con tabulador yo voy haciendo una sangría hacia la derecha y cada vez voy añadiendo elementos con menor importancia y con Shift tabulador voy haciendo que se vaya hacia la izquierda, volviendo a hacer que tengan la misma importancia que los elementos anteriores. Por ejemplo, aquí podría añadir nueva legislación. Y automáticamente, simplemente por el hecho de que hay una sangría, además de que bueno, hay un cambio de viñeta y también esto, aunque no parezca mucho, tiene un tamaño de letra que es menor que este. Fijaos que el tamaño de letra que tiene es 32, mientras que con texto histórico el tamaño de letra es 28. Bueno, pues solamente con esos pequeños detalles yo ya estoy viendo que estas tres cositas, estos tres elementos, se encuentran dentro de la situación actual. Y de esa manera, bueno, pues yo voy añadiendo información indicando también el nivel de importancia que tiene cada uno de ellos. Y por supuesto, como nos podemos imaginar, pues aquí a la derecha yo puedo cambiar también lo que me parezca relevante. Por ejemplo, si yo selecciono este texto de por aquí, pues yo podría decirle, oye, pues mira, quiero que tenga este tipo de letra. Y elijo un tipo de letra cualquiera. Voy a elegir, por ejemplo, mira, voy a elegir este. Y podría cambiarle el tamaño, tipo de letra, o pues decirle simplemente el color que quiero que tenga. Por ejemplo, voy a decir que eso tenga este color. Y así, bueno, pues iría añadiendo más o menos información a nuestras presentaciones. Una vez que nosotros tengamos terminadas todas nuestras presentaciones y las hayamos editado y las hayamos puesto más o menos bonito y tal, bueno, pues la última cosa que quedaría sería guardarlas y presentarlas, es decir, de alguna manera que se vea en una pantalla o en un proyector y de alguna manera que se pueda utilizar como ayuda al discurso que yo estoy intentando dar. Bueno, ¿cómo haríamos eso? Pues sería simplemente cuestión de darle a F5 o al botoncillo este de por aquí que pone iniciar presentación. Si yo le doy al botón de iniciar presentación, va a empezar la presentación desde la primera diapositiva. Si en vez de darle a ese, le doy al de al lado, que simplemente me dice que es Shift F5, pues voy a empezar desde la diapositiva actual. Vamos a verlo, yo le doy a F5 y esto es lo que ocurre. Efectivamente aparece el título de la diapositiva, que en este caso sería el título de nuestra presentación,
Y aquí nosotros explicaríamos, bueno, qué es lo que vamos a explicar o qué es lo que queremos. Evidentemente esto es muy soso, nosotros ya la cambiaremos posteriormente para adaptarla a nuestras necesidades. Una vez que hayamos terminado de explicar esta diapositiva, podemos hacer clic con el ratón en la pantalla, con el botón izquierdo por supuesto, o bien darle a la tecla del cursor hacia la derecha para pasar a la siguiente diapositiva. Y automáticamente pasaríamos a la segunda diapositiva, donde nosotros explicaríamos, bueno, pues la introducción al problema, esta es la situación actual que tenemos, fija el contexto histórico del que partimos, estos fueron los cambios que se realizaron, luego, y utilizamos simplemente los elementos que aparecen en la pantalla, pues eso, como un apoyo a lo que estamos intentando explicar. En cualquier momento podemos salir dándole a escape, o como esta es la última diapositiva, simplemente le daríamos de nuevo a la tecla del cursor o al intro o a la tecla del ratón y con eso terminaría nuestra presentación. Volvemos por lo tanto a la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es intentar elevar un poquito el nivel de nuestras diapositivas, ¿no? Entonces vuelvo a eliminar todo lo que yo tenía y empiezo de cero. De hecho, voy a crear una nueva diapositiva, elimino esta y ya lo tengo como si acabara de arrancar nuestra aplicación. Bueno, mirad, aquí a la derecha, además de aparecer esta parte que pone aquí disposiciones, que ya digo que simplemente es la organización de los elementos en nuestra presentación. Por ejemplo, si yo quisiera comparar unas características con otras, bueno, pues a lo mejor con esta disposición, pues más sencillo porque a la izquierda va a aparecer uno y a la derecha podría otro producto y de esa manera podría comparar sus características. Bueno, pues además de esto, como estaba diciendo, pues me aparece también esta parte que pone vista de patrón. Esta de vista de patrón aparece no cuando yo selecciono esto, no cuando selecciono esto, sino cuando tengo pulsado fuera de la diapositiva. ¿Vale? Es decir, esta es una propiedad de la propia presentación. Entonces, ¿qué ocurre con la vista de patrón? Bueno, pues aunque hay muchas maneras de trabajar con presentaciones, la manera más cómoda, desde luego, es utilizar esta parte de vista de patrón, que en inglés aparece como Master Page, pues simplemente, Master Pages, y utilizarla para crear los distintos fondos que queremos que puedan tener nuestras presentaciones, nuestras diapositivas. De esa manera lo que vamos a hacer es crear un conjunto de fondos que de alguna manera sea armónico, que tenga algún hilo conductor, algún elemento que se repita y eso permita que, pues aunque sean presentaciones con diapositivas muy diferentes, pues que todas tengan algo en común. Que no se vea que cada diapositiva de la presentación es radicalmente opuesta a las anteriores y que no tienen absolutamente nada que ver, como si lo hubieran hecho personas distintas. Nosotros lo que queremos es que haya una cierta consistencia visual y estética y que de alguna manera eso se transmite. Bueno, pues vamos a intentar transmitirla a través de esa vista de patrón, que lo que vamos a hacer es diseñar los fondos de nuestras diapositivas. Evidentemente hay muchas maneras de conseguir una cierta consistencia visual. Una de ellas, por ejemplo, sería seleccionar cuidadosamente una paleta de colores. Mirad, si me voy a internet y busco la página de colors.co, bueno, pues en esta página, una pequeña aplicación web que me permite crear pues paletas de colores que de alguna manera sean armoniosas. Mirad, simplemente le voy a dar aquí a Start the Generator. Otra opción sería simplemente Explore the Trending Palette. Si yo le doy Explore the Trending Palette, que sería simplemente explorar las paletas de colores que alguien, que no soy yo, ha creado y que evidentemente, bueno, pues considera que se han puesto más o menos de moda. Pues puedo conseguir muchas paletas de colores que probablemente yo no sería capaz de hacer, pero que de alguna manera, bueno, pues son bonitas o son consistentes. Por ejemplo, pues podríamos utilizar estos colores. Una vez que yo tengo elegidos los colores que quiero que tenga mi presentación, si yo siempre utilizo estos mismos 5 colores, pues evidentemente voy a tener una consistencia visual. Elegir la paleta de colores no es una cosa trivial, no es sencilla y desde luego tendría que estar muy relacionado pues, en parte con la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de Amazon, pues probablemente los colores de Amazon son el blanco, el negro y el amarillo. Si estamos hablando del Betis, pues claro, el Betis es blanco y verde.
Si estamos hablando de Coca-Cola, bueno, pues la Coca-Cola es rojo, pero no un rojo cualquiera, hay un rojo Coca-Cola concreto. Bueno, pues nosotros lo que podríamos hacer sería, en vez de utilizar una plantilla de colores, como aparece por aquí, directamente iniciar el generador de paletas. Y por ejemplo, pues aquí me ha generado una paleta que de alguna manera veo los colores que contienen y veo que tienen una cierta armonía. Si yo le voy dando a la tecla de espacio, me va cambiando las paletas que se van generando. Supongamos, por ejemplo, que alguno de estos colores a mí me gusta y digo, pues mira, este color terracota me gusta, me interesa mucho. Entonces lo que voy a hacer es simplemente lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear y además lo voy a poner como primer color. Y digo, mira, y creo que el terracota queda muy bien precisamente con este, pero el resto no me termina de convencer. Bueno, pues sigo dándole espacio, ya digo, he bloqueado estos dos colores, y a partir de ahora lo que va a hacer es seguir seleccionando colores, que a través de un algoritmo, pues más o menos hagan un contraste bonito con estos que yo estoy seleccionando. Y digo, pues mira, me gusta este también, y me gusta este. Y entonces, bueno, pues ya tengo aquí 5 colores que en principio pues podría utilizar en mi presentaciones o en mis páginas web o en mi producto que yo estoy realizando y más o menos me garantiza una cierta consistencia visual utilizando precisamente, bueno, pues estos son los códigos HTML de cada uno de estos colores. Pues como ya digo, esta sería una de las maneras que tendríamos de conseguir una cierta consistencia visual en una presentación. Otra diferente es la que yo voy a utilizar. En vez de utilizar una paleta de colores predeterminada, yo que no tengo demasiada imaginación, lo que voy a hacer es voy a utilizar una imagen y voy a utilizar los colores de la imagen. Concretamente voy a utilizar esta imagen, ¿vale? La página es Pexels. Si nos fijamos luego en la licencia, podríamos mirarla perfectamente, la licencia es CC0, es una Creative Commons que me permite utilizarla sin necesidad siquiera de nombrar al autor de la propia imagen. Bueno, yo ya que estoy haciendo aquí en el vídeo lo digo, es Scott Webb, ¿vale? Así como se llama este hombre. Simplemente descargaría la imagen que yo ya tengo descargada y lo voy a utilizar como imagen de fondo de todas mis diapositivas, es lo que voy a hacer. Y si os fijáis, bueno, pues es una cosa muy sencilla porque básicamente es una imagen en gris, en blanco y negro, hay muchos tonos y tal. Realmente no es gris puro porque parece que hay ciertos tonos que son más azulados y tal, pero bueno, gris. La ventaja que tiene esto, no me tengo que marear en absoluto en combinaciones de colores. Todo va a ser blanco, negro y gris. Y si necesitase destacar algo de información porque es muy relevante o me interesase, da igual el color que elija, porque prácticamente el 100% de los colores pegan con esta gama de colores. Por ejemplo, podría utilizar un rosa fucsia, podría utilizar un celeste o podría utilizar blanco, verde o cualquier otro color que me interesase que sin duda va a combinar. Bueno, descargo la imagen y ahora vemos cómo la utilizamos. Bueno, ya la he descargado, volvemos a nuestro software de presentaciones. Y lo que estaba diciendo era que, bueno, que aquí en la parte esta de vista de patrón, nosotros lo que vamos a hacer es establecer los fondos que queremos que se puedan utilizar en nuestra presentación. Nosotros vamos a crear solamente unos pocos de fondos para que se vean y ya está. Cuando yo le doy aquí a vista de patrón, fijaos cómo cambia completamente la presentación. Esto que yo estoy editando no es mi presentación, sino son solamente los patrones de diapositiva que van a estar disponibles. Es decir, yo no estoy aquí, esto por ejemplo, yo no puedo modificarlo. Yo no puedo modificar este texto. Simplemente es una representación de cómo quedaría el texto utilizando este patrón. Pues bien, yo lo que estoy diciendo es que quiero que haya una imagen aquí de fondo. Hay varias maneras de hacer esto, ¿no? Una sería botón derecho, propiedades de la diapositiva, le daríamos aquí a fondo y seleccionaríamos aquí mapa de bits, lo añadiríamos y lo pondríamos. Esa es una opción perfectamente razonable. Otra, bueno, pues fijaos, podría ponerle un color de fondo que a mí me interese o lo que sea. Bueno, yo no voy a hacer eso, yo lo que voy a hacer es simplemente añadir la imagen directamente. Mirad. Para añadir una imagen le puedo dar al botón este de por aquí que pone insertar imagen. Le doy insertar imagen, buscaría la
la imagen que me acabo de descargar, esta de Scott Webb, y simplemente le daría el botoncillo de abrir y aquí tendría mi imagen. Un detalle, aunque aquí esté justo encima de todo, y de hecho ya ahora mismo no vería el texto, recuerdo que lo que estamos haciendo es añadir cosas al fondo de la diapositiva. Es decir, cuando yo pincho fuera de la imagen y le dé a cerrar vista de patrón, realmente la imagen se va a ver al fondo. El texto va a seguir estando delante, porque lo que yo estoy haciendo son fondos de diapositiva. Bueno, en cualquier caso, fijaos, parece que la imagen no tiene la misma proporción de aspecto que mi diapositiva. Yo estoy creando una presentación con una relación de aspecto de 16/9. Y sin embargo la imagen pues no tiene esa relación de aspecto. No pasa nada, la imagen es enorme. La gracia o la ventaja que tiene el poder trabajar con imágenes tan grandes consiste en que yo puedo sin problema manipularlas sin perder mucha calidad. De hecho, yo lo que voy a hacer es, voy a pulsar por aquí para ponerlo más pequeñito y así poder tener una visión más global de esta diapositiva, de este patrón de diapositiva que yo estoy creando. Y ahora simplemente voy a coger aquí. Fijaos, si yo cojo de aquí, pincho y arrastro sobre la imagen, yo lo que hago es que deformo la imagen. Esta imagen ya no tiene nada que ver con la imagen original. Esta imagen está completamente deformada. Voy control Z para volverla a dejar como estaba. Pero sin embargo, si yo pongo el cursor encima de este cursor del puntito amarillo, pero de una esquina, cuando yo arrastro, se me mantienen las proporciones. Y entonces yo, si lo pongo aquí, pues veo que perfectamente cubre toda la imagen. De hecho, creo que tiene que estar un poquito más, ¿no? Por ejemplo, así. Si es que, yo digo, la imagen es tan grande que no importa que pierda un poco de calidad. Lo que me interesa es que se cubra completamente la diapositiva. Fijaos, cuando yo le dé aquí a cerrar vista de patrón, pues yo, cuando le doy aquí, en la parte esta que pone patrones de diapositiva, veo que efectivamente la puedo utilizar. Como esta es la que yo estoy utilizando, fijaos cómo ya aparece, pero aparece al fondo. El texto yo sigo pudiendo escribir encima. Por eso no me tengo que preocupar por ponerlo al fondo. Y ya con esto, bueno, pues podríamos tener nuestro primer patrón realizado. Bueno, no pasa nada, mirad, vuelvo a darle aquí a propiedades para volver a abrirlo de vista de patrón. Bueno, a mí me interesa que lo del fondo se vea. Entonces yo esto lo veo un poquito... ¿Qué hago? Bueno, pues una de las opciones que hay, en algunas de estas botones, está esta de organizar. Y yo puedo mandar los distintos elementos al frente o al fondo. Por ejemplo, si yo le doy aquí a traer al frente, pues estoy diciendo que la imagen, que es lo que yo tengo seleccionado, se va a poner encima de todo. Pero es que a mí lo que me interesa es justo lo contrario. A mí lo que me interesa es que se mande al fondo. Es decir, que sea lo último que esté. Lo que esté más abajo del todo. Y ahora veo como efectivamente el texto aparece encima. Simplemente por añadirle algo, pues le voy a añadir algo que tenga algo de gracia. Mirad, lo que voy a hacer es... voy a seleccionar este primer botón de por aquí, de las herramientas de dibujo que yo tengo aquí visible, y le voy a dar esta que pone insertar línea. Yo, si pincho y arrastro, yo puedo crear una línea de cualquier posición que a mí me interese. Bueno, si en vez de hacer eso, yo dejo pulsada la tecla Shift, yo hago líneas que sean con ángulos concretos. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, esto sería una línea con 0 ángulos. Esta sería, a ver, no me deja. Por ejemplo, una de 45 grados, de 90, en fin. Y los ángulos van de más en más, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a crear una línea que vaya en diagonal, pero 45 grados. Simplemente dejo pulsado Shift y lo pongo. Y voy a añadir la línea, pues, de nuevo, a ojo de buen cubero, más o menos, lo voy a añadir por ahí en medio. Anchura, le voy a poner una línea que sea muy ancha. Por ejemplo, voy a poner 6. Y el color de la línea lo voy a poner blanco. Fijaos como la parte de propiedades, toda esta parte de aquí, cuando tengo propiedades seleccionadas, es contextual. Es decir, va cambiando en función del elemento que yo tengo seleccionado. Si selecciono la imagen, esto es lo que me aparece. Si selecciono uno de estos cuadros de textos,
pues la parte que me aparece es precisamente para seleccionar características de texto, alineado de los párrafos y tal. Y si lo que selecciono es una línea, pues puedo seleccionar el ancho, el tipo de línea, el color, etc. Fijaos que no importa que yo me esté sobrepasando de la diapositiva, porque lo que estoy creando es un patrón. Cuando yo le dé a cerrar vista de patrón, cuando le dé aquí a cerrar vista de patrón, lo que va a ocurrir es que se va a ver cómo aparece en esta mínima representación. Eso se puede poner más ancho para que se vea. Es decir, la parte de la línea que queda fuera simplemente se va a cortar. Y ya está, eso es lo que yo estoy intentando realizar. Ya digo, un fondo. Y ya que estamos, bueno, pues podríamos intentar plantear algunas otras cosas. Por ejemplo, yo podría seleccionar aquí y decir, pues oye, mira, el tipo de letra que yo quiero utilizar es, por ejemplo, claro, Yo quiero que sea tipo de letra Ubuntu. Y quiero que el color, pues por ejemplo, sea en blanco. De hecho, este que estoy utilizando no es un blanco puro, es un gris y tal. Y bueno, pues digamos que con esto yo me daría por satisfecho diciendo, bueno, pues mira, esta podría ser uno de los patrones que yo tengo en mi diapositiva. Cierro la vista patrón, por ejemplo, y veo que efectivamente ya lo puedo utilizar directamente. Antes de ponernos ahora a editar la presentación y hacerle tal, vamos a seguir añadiendo nuevos patrones. Vuelvo a dar a vista patrón y voy a añadir un segundo patrón. Insisto, los patrones que estamos diseñando son siempre fondos de pantalla, ¿vale? Son los fondos que podemos tener en nuestras diapositivas. Luego, por supuesto, podríamos crear fondos específicos para una diapositiva concreta. Pero bueno, en principio nosotros estamos creando una plantilla. Le doy por aquí. Y ahora yo digo, pues oye, mira, me interesa tener una segunda patrón diferente, pero que tenga de nuevo la misma imagen como hilo conductor. Por eso selecciono la imagen, le doy a copiar, me vengo al segundo patrón, control V, y lo pego. Lo pongo detrás para simplemente tener pues una imagen de cómo quedaría, ¿vale? Pero claro, si lo dejo así, sería prácticamente calcado a la presentación, perdón, al patrón anterior. Claro, el primer patrón lo podríamos utilizar para la presentación, para la portada, ¿no? Para la diapositiva de título. Pero claro, a lo mejor me interesa a mí, pues que a partir de aquí, pues que necesito poder añadir texto, ¿no? Algo que tenga algo de interés. Entonces, claro, me interesa que tenga un color de fondo que sea, por ejemplo, blanco. Lo que yo voy a hacer es esto, voy a seleccionar un rectángulo. Lo voy a pintar el rectángulo, ya digo, más o menos los elementos que aparecen aquí es lo que me sirve a mí de guía para saber más o menos dónde estaría el fondo de la diapositiva. Y lo voy a poner hasta aquí, ¿vale? Más o menos por aquí. Fijaos en la parte de la izquierda, en la parte de la previsualización, pues cómo quedaría. Fijaos también que se recorta la parte que sobresale. Bueno, pues yo, este rectángulo que acabo de realizar, quiero que tenga el mismo color blanco que estoy utilizando. Pero además le voy a poner que tenga una anchura del borde, que sea muy ancho, pero en vez de negro, pues a lo mejor me interesa utilizar, pues no sé, por ejemplo, este gris. A ver, ese gris. No, ese gris le dice poco. Entonces vamos a utilizar un color, por ejemplo, ese color, ¿vale? No es un negro puro, pero sí es un gris muy oscuro, ¿de acuerdo? Y de nuevo, yo esto podría lanzarlo y ponerlo al fondo. O sea, un detalle, fijaos, si le vuelvo a dar el mismo botón, este que le estaba dando de mandar al fondo, lo que estoy diciendo es que va a ser lo último que se vería, lo que estaría al fondo del todo. De hecho, le voy a dar para que se vea. ¿Cuál es el problema? Que entonces quedaría por detrás de la imagen y por lo tanto no se vería. Bueno, si lo vuelvo a poner aquí, lo pondría al frente de todo. Bueno, pues no quiero ni que esté ni al frente de todo ni al fondo del todo. Simplemente voy a ir dándole aquí a enviar atrás y así lo envío atrás una posición. Si le vuelvo a dar, una posición atrás. Y así es más o menos como quedaría. De nuevo, hecho, pues estamos diciendo que queremos que tenga de tipo de letra Ubuntu. No me lo ha cambiado, ¿verdad?
No, no me la cambié. Vaya. Venga. Ubuntu, ahora sí. ¿Vale? Se ve porque la U es diferente. ¿Vale? Bueno, pues con esto tendríamos o podríamos tener al menos parte de nuestro segundo patrón. Para poder trabajar un poquillo más con las herramientas de dibujo y tal, y que nos sirva un poco de excusa, bueno, pues vamos a ponerle algo que no sea simplemente un color blanco puro y se acabó, sino que tenga algo un poquito más de interés. Y entonces, si yo me fijo, hay una serie de formas básicas que yo puedo utilizar. Bueno, pues yo voy a utilizar esta forma básica que me dice que es un triángulo rectángulo. Y entonces, bueno, pues voy a dibujar un rectángulo. Así. Por ejemplo, esto sería un triángulo rectángulo, más o menos o de buen cubero, no necesitamos que sea perfecto. Bueno, pues lo que voy a hacer es, le voy a poner que no tenga línea, ¿vale? Y el color que le voy a poner, pues un color que sea, por ejemplo, un color así que sea clarito, un gris muy claro. De esa manera no va a impedir que se siga viendo el texto, pero va a ayudar a que la diapositiva no sea tan sosa. Bueno, vale, pero es que yo lo quiero poner aquí. Pero claro, si lo pongo aquí, se ve un poco raro. Me interesaría que se viera con la parte esta parte que está aquí, que estuviera pegada aquí. Bueno, varias maneras de hacerlo. Una sería botón derecho, aquí, reflejar. Y le daríamos a reflejar horizontal o verticalmente en función de lo que nosotros quisiéramos. O la otra opción que podríamos seleccionar es simplemente si yo selecciono con un único clic un elemento, pues fijaos que aparecen los cuadritos amarillos. Si hago clic por segunda vez, los cuadritos se me ponen verde y esto me permite rotarlo. Fijaos cómo el cursor cuando lo pongo por aquí me va cambiando. Bueno, pues yo voy a dejar pulsado de nuevo Shift y ahora roto para que tenga la forma que a mí me interesa. Y bueno, pues más o menos veo la forma, el diseño que estoy creando. ¿Vale? De hecho, creo que tiene que estar un poquito más hacia abajo. Sí, más o menos ahí. ¿Vale? Tampoco es necesario que esto sea perfecto. Pero bueno. De hecho, creo que ahora... Así, ¿no? Sí. Bueno, y de nuevo, por volverlo a repetir, pues lo que voy a hacer es voy a añadir un segundo rectángulo. Perdón, un segundo triángulo. Entonces selecciono este triángulo, control C, control V y lo pego, aunque no se note, se ha pegado y está en la misma posición, ¿vale? Yo tengo un duplicado de la imagen, perdón, de la forma, y lo voy a poner, por ejemplo, así, ¿vale? Lo pongo aquí, por ejemplo, y con esto sería suficiente. Vale, para que no se quede así, que lo podría dejar perfectamente, pero fijaos, lo que me interesa un poco es que se vea con un pequeño cambio de color y que yo ya decida si quiero que esta imagen o esta forma esté por encima de la otra o no. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues fijaos, simplemente dándole al botoncillo este de mandar hacia atrás y mandar hacia adelante, yo puedo seleccionar detrás de qué o delante de qué. Por ejemplo, fijaos ahora mismo, el triángulo más claro sería el que está por encima. Si me interesa la otra forma o considero que la otra forma es la que queda mejor, pues simplemente vuelvo a dejarlo como estaba. Y de esta manera yo tendría mi segundo fondo, mi segundo patrón de diapositiva. Creo otro patrón. Botón derecho, patrón nuevo y de nuevo empezamos de cero con la diapositiva, digamos, básica, ¿no? Bueno, pues de nuevo lo que yo estoy utilizando como hilo conductor siempre, siempre, siempre va a ser la imagen que estoy utilizando al principio. Aquí se verá la imagen completa, aquí solamente se verá un trocito de la imagen y aquí lo que me voy a hacer es, lo voy a poner de nuevo al fondo para que se vea ese botón de mandar al fondo. Vale. Bueno, pues aquí lo que me interesa es que se vea solo un trozo de imagen por aquí y que sea la parte de la derecha la que contenga el espacio en blanco para escribir. Bueno, pues lo que voy a hacer simplemente es me vuelvo al patrón anterior, selecciono el rectángulo, control C, control V. Pongo, bueno, cambio la forma a la que me interese, ¿no? Y digo, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto sería muy ancho probablemente.
Bueno, pues una cosa así, más o menos. Fijaos cómo está quedando a la izquierda y este sería más o menos el trozo que estoy delimitando, sería lo que se vería. El resto no se vería, ¿vale? Quedaría recortado, queda fuera, digamos, de la imagen. Y para que tenga, de nuevo, también alguna alegría, un poco de filigrana, pues vamos a utilizar algunas de las formas que aparecen por aquí. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta que aparece aquí, que pone arco de bloque. Lo voy a dibujar aquí fuera para que se vea. Lo dibujo aquí. Bueno, pues esta forma es mucho más compleja que un rectángulo o un triángulo, porque además de tener los cuadrados principales que tiene este amarillo que yo puedo arrastrar. Yo puedo hacer que se cierre completamente o puedo conseguir algunas formas que sean curiosas. Yo voy a hacer esta forma, por ejemplo. ¿Vale? Y luego le voy a quitar, como hice antes, le voy a quitar la línea, porque me interesa que sea una filigrana que esté al fondo, que sea muy sutil, que no se vea demasiado. Simplemente me interesa que de alguna manera se vea para que el fondo no se vea completamente blanco. Entonces, bueno, pues lo voy a poner, por ejemplo, esta la voy a poner aquí. No, tan para abajo, no, porque no se ve. Un poquito más. Así, por ejemplo. Control C, Control V, la pego, le hago un segundo clic y simplemente lo roto. Vuelvo a hacerle clic para volverlo a dejar como estaba y ahora le amplío el tamaño. Por ejemplo, lo podría poner así. De nuevo, Control C, Control V, lo pego, lo roto y de esta manera, bueno, pues voy jugando un poco con las formas para que tenga algo con lo que tenga algo, ¿no? De alegría el fondo, que no sea simplemente un fondo blanco y se acabó, sino que, bueno, que tenga algo que merezca la pena ver, ¿no? Esto que parece una tontería, al final conseguimos de alguna manera que no sea tan aburrido. Eso son de esas cosas que normalmente no le prestan ninguna atención, pero que cuando están, pues bueno, pues aportan algo, ¿no? Sería como cuando en una canción, pues evidentemente, pues hay una serie de elementos que destacan muchísimo. Y a lo mejor, pues el bajo de guitarra, pues no se nota tanto. Tanto es así que uno piensa que si lo quitase, pues no pasaría nada. Y luego cuando lo quitas, pues resulta que se nota muchísimo que es que falta algo. Y lo que falta es el bajo. Bueno, pues aquí pasaría algo similar. Simplemente estamos añadiendo algo de fondo para que no esté completamente vacío. Acordaos de guardar de vez en cuando, archivo guardar y lo guardaríamos y tal, para no perder el trabajo realizado si ocurriera alguna cosa. Bueno, otras de las que vamos a hacer, bueno, acordaos de guardar de vez en cuando, le daremos archivo, guardar y de esa manera guardaríamos para si ocurre cualquier cosa que no perdamos todo el trabajo realizado. Vamos a añadir una más, vamos a añadir un nuevo fondo más. Le doy aquí, botón derecho, patrón nuevo y de nuevo me vuelvo al principio, voy a seleccionar la misma imagen de fondo, me voy a venir por aquí, lo voy a pegar y lo voy a añadir de fondo. Y ahora voy a seleccionar de nuevo el rectángulo grande que hicimos en anteriores diapositivas y lo voy a añadir. Lo que pasa que, bueno, esta ya la habíamos hecho. Lo que voy a hacer es, hago un clic y lo que voy a hacer es rotar ligeramente el rectángulo, ¿no? Simplemente rotando el rectángulo y poniéndolo de una manera así, por ejemplo. No me convence mucho. Vamos a seguir rotándolo un poco. Bueno, algo así, por ejemplo, podría ser razonable, ¿no? Bueno, algo así. Pues fijaos que ya tendría yo otro fondo distinto, ¿no? Simplemente pues tendría, pues eso, ir añadiendo patrones de fondo que queramos que tenga nuestra presentación. Por cierto, en esta sí le puse el tipo de letra, pero aquí no le puse el tipo de letra, ¿vale? Bueno, pues simplemente lo que voy a hacer es lo voy a seleccionar para que se vea bien, le voy a decir que se venga al principio, se ponga por encima de todo
Y aquí estamos diciendo que, bueno, que el tipo de letra que voy a utilizar es Ubuntu. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Con un poco de cuidado. Lo pongo delante y le digo que el tipo de letra es Ubuntu. Bueno, pues nada, con esto yo creo que sería suficiente. Creo que se ha entendido el concepto de patrón. Simplemente sería pues los fondos que estamos haciendo. Bueno, pues así se hacen los patrones. Simplemente es una manera muy sencilla de irlo, de utilizar una imagen, un color, una tipografía o que haga de hilo conductor de alguna manera. Y simplemente añadir algunos detallitos, pues simplemente puede contribuir a que tengamos pues elementos más llamativos y que nuestra presentación no sea tan sosa. Fijaos, voy a poner esta y le voy a poner, en vez de color blanco, pues le voy a poner el color este, ¿vale? Y fijaos como ya pues tiene aquí un poquito de alegría, ¿no? Lo voy a ir moviendo. No quiero moverlo demasiado porque se va a notar que no es... sí, más o menos, serían paralelas, ¿no? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, ¿vale? Y bueno, pues así quedarían mis fondos de mi diapositiva, mis patrones que yo he creado. Bueno, cierro la vista de patrón, ya he creado todos mis patrones que yo quiero utilizar, los cierro, placa. Y ahora, a partir de aquí, nosotros podríamos empezar a crear nuestra diapositiva utilizando los patrones que hemos seleccionado, que son estos que están disponibles. Por ejemplo, mirad, voy a ponerlo más grande, ahora que ya hemos terminado un poco con los patrones. Y vamos a suponer que yo quiero realizar pues una presentación que vaya sobre la privacidad. De alguna manera me interesa hablar de la privacidad. Entonces, bueno, pues nada. Voy a venir por aquí, voy a decir que como esta va a ser la diapositiva de título, pues voy a utilizar esta organización, simplemente, ¿vale? Esta será mi organización. En vez de ponerlo aquí, porque aquí es que se vería muy soso, lo voy a poner aquí en medio. ¿Vale? Lo voy a poner por aquí en medio. Bueno, ahora mismo lo estoy haciendo un poco ojo de buen cubero, evidentemente, para hacerlo rápido, ¿no? Pero bueno, intentaríamos hacer lo que tuviera sentido. Y con esto sería suficiente, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Mirad, siempre buscando fallos, ¿no? Bueno, este color blanco, efectivamente, este color blanco. El fondo, como es lo suficientemente gris y oscuro como para que se lea bien. Pero es verdad que se podría mejorar. Mirad, si yo selecciono esto, yo aquí en la parte de área, yo le puedo poner un relleno. Yo le puedo decir que tenga un color. Le voy a decir que el color que quiero que tenga es este. Este es el mismo gris que he estado utilizando anteriormente. ¿De acuerdo? Fijaos que una cosa que hace... bueno, no le añadió línea, ¿vale? Esto es simplemente esta línea azul que se ve simplemente porque lo tengo seleccionado. Y lo que voy a hacer es simplemente ponerlo un poco translúcido. Por ejemplo, le voy a decir que tenga un... Si le pongo 50%, esto es mucho. 50%. Bueno, pues nada. Esto permite que se vea en la imagen que tengo de fondo, pero también permite que se vea el texto mucho mejor. De hecho, si yo le doy a F5, pues no se ve. ¿Qué lo ha pasado? Claro, ¿qué es lo que se va a ver si no hay título? Es decir, si yo no añado un título, pues ¿qué quiero que se vea? Bueno, lo añado ahora. Privacidad son en las sociedades modernas. Por ejemplo, una cosa así, ¿no? Y voy a jugar un poquito con el tamaño para que no quepa. Uy, así que se ve muy feo. Perfecto, por ejemplo. Una cosa así. Bueno, pues cuando yo le dé al F5, bueno, pues así es como se vería en la presentación, ¿vale? Y parece que le hemos dedicado muchísimo más tiempo de lo que en realidad le hemos dedicado. Simplemente hemos utilizado una imagen. Bueno, continuamos añadiendo nuevas diapositivas a la presentación. Botón derecho, diapositiva nueva. Me vengo aquí a la parte de la lista de los patrones y voy a seleccionar este como el segundo patrón. Y entonces, bueno, pues vamos a hablar aquí del concepto de privacidad. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues tal vez el concepto de privacidad no sea algo tan evidente como podemos pensar, ¿no?
Bueno, voy a cambiar el layout, ya no me interesa este que solamente contiene un título, sino me interesa que aparezca algo de contenido. Y por ejemplo, bueno, pues me interesa que hablemos de pues, los medios de comunicación, por ejemplo, que hablemos de la evolución del concepto, por ejemplo, que hablamos de diferentes definiciones. Me interesa hablar de cómo ha ido cambiando el concepto de privacidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y decir finalmente, pues yo qué sé, una serie de enlaces que puedan tener más o menos interés. Y bueno, veo como efectivamente esta presentación, esta diapositiva ya estaría hecha, suficiente. Mantiene el mismo tipo de letra en el título y mantiene los colores que estamos utilizando en el título. La imagen, aunque solamente se vea por abajo, el hecho de que sea exactamente la misma imagen me permite ir pues, creando un hilo conductor de lo que yo quiero explicar, una consistencia visual. De nuevo, añado una nueva diapositiva y en esta ocasión pues, voy a utilizar otro de los patrones que hemos realizado, que sería este. Por ejemplo, yo digo, pues mira, me interesa hablar de la evolución de la privacidad, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues podríamos hablar de diferentes etapas. Bueno, pues quizás si voy a hablar de diferentes etapas, pues en vez de utilizar esta, que podría utilizarla perfectamente, pues quizá me interese utilizar otra organización. Por ejemplo, esta, que tiene 4 elementos, pues tal vez la podría utilizar de alguna manera para hablar de la primera etapa. Hablaríamos aquí quizá de la segunda etapa. Aquí hablaríamos de la tercera etapa y finalmente de la cuarta etapa. Por ejemplo, claro, evidentemente si tú lo pones así, esto queda un poco regular, ¿no? Bueno, pero podrías irlo añadiendo, podrías modificarlo, podrías seleccionar varios de estos. Y simplemente, bueno, pues irlo configurando para que, bueno, pues quedara uno y otro perfectamente alineados, ¿no? Y por ejemplo hablaríamos aquí de las distintas etapas que tenemos que distinguir cuando hablamos de la privacidad. Y esta sería la característica principal, o esta sería, yo qué sé, pues hablaríamos de el encierro. Aquí hablaríamos de el egoísmo y la individualidad. Y aquí hablaríamos de las comunas, por decir algo, ¿no? Y simplemente, bueno, pues tengo una diapositiva que me va a permitir, pues eso, simplemente hablar de la evolución. Esto lo voy a poner por aquí para que esté centrado respecto al contenido, ¿no?, de la diapositiva, que esté justo centrado respecto a la parte blanca y no respecto a la diapositiva completa. De nuevo, este trozo de imagen es lo que me hace que sea un hilo conductor. Este color gris que aparece por aquí es el mismo color gris que tenía por aquí. En fin, cosas así. Por cierto, esto quizá, si lo he hecho así, pues quizá quede un poco mejor, ¿no? Un poco más. Por ejemplo. Bueno, más cositas, ¿no? Bueno, añado otra diapositiva más. Y claro, ya solamente me queda un patrón, por eso es simplemente añadir esta diapositiva, es añadir el último patrón que hemos realizado. Bueno, pues aquí, por ejemplo, cuando voy a utilizar esta organización y voy a decir que esta es la de conclusiones, ¿de acuerdo? Y entonces esta sería, pues mira, conclusión 1, bla, bla, bla. Conclusión 2, conclusión 3, por ejemplo, ¿no? Y simplemente tendríamos varias conclusiones. Por cierto, una cosa que no he comentado es que si yo sigo añadiendo información, automáticamente, como se puede ver, el tamaño del texto se va adaptando al contenido que yo voy creando. Eso es una cosa que es muy sencilla
y queda bastante bien. Claro, en este caso habría que tener en cuenta que estoy añadiendo mucho texto y aquí a la derecha queda demasiado espacio libre. Entonces, bueno, pues quizá nos interesaría de nuevo organizar las cosas de otra manera. Quizá aquí a la izquierda que aparezca solamente las primeras dos conclusiones y a lo mejor aquí me interesa que aparezcan las otras dos conclusiones. Es decir, que siempre tengamos los elementos más o menos organizados. Un error que se suele cometer muchas veces es que la última diapositiva suele ser algo así como de ruegos y preguntas, ¿no? Y está bien que esa sea la última diapositiva porque invita a la gente a que efectivamente haga alguna pregunta si la tiene o que haga algún comentario o lo que sea. Pero hay que tener en cuenta que la última diapositiva, la que tú vas a dejar al final en el cañón proyector, es la que más tiempo va a estar ahí disponible mientras se hacen esas preguntas, mientras se hacen esas aportaciones. Entonces, lo ideal sería probablemente que tengamos una diapositiva preparada de alguna manera que fuera muy parecida a bueno, que tuviera simplemente la imagen corporativa de la empresa, que apareciera el logo, que apareciera, si estamos hablando de una presentación de un producto, que aparezca el nombre del producto claramente identificado o datos de contacto donde puede encontrarnos o lo que sea, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, en vez de darle aquí a nueva diapositiva, que lo he hecho un poco así sin pensar, lo que voy a hacer es duplicar la primera diapositiva, la voy a poner en último y simplemente voy a utilizarla como diapositiva de ruegos y preguntas. Entonces, para que no sea exactamente igual que la primera y parezca que es algo diferente, lo que voy a hacer es ponerla aquí encima. Y voy a decir que haya, por ejemplo, en vez de privacidad de las sociedades modernas, voy a decir que estos sean ruegos. Uy, le da control. Aquí. Es decir, ruegos, preguntas, dudas, insultos. Por ejemplo. De hecho, lo voy a poner así. Simplemente. Y aquí en transparencia. Pues lo voy a poner que sea menos transparente, simplemente. Voy a poner no tampoco. ¿Vale? Una cosa que no sea tanto. Y bueno, pues esta sería nuestra presentación terminada utilizando un conjunto de diapositivas, un conjunto de patrones de diseño, bueno, sí, un conjunto de patrones. Entonces, para que no sea exactamente igual que las primeras y que tenga algo diferente, que se vea o se sienta de alguna manera diferente, lo que voy a hacer es voy a poner esto, lo voy a desplazar aquí a la derecha, como indicando que, bueno, que a lo mejor la privacidad deberíamos tomárnoslo más en serio o lo que sea, ¿no? Y entonces esta sí va a ser la de ruegos, preguntas, dudas, insultos. Por ejemplo, ¿vale? Y bueno, si me interesa de alguna manera que sea más grande, bueno, pues mira, lo pongo más grande y le voy a poner que sea menos transparente para que se vean menos las cámaras de seguridad. Y bueno, pues con esto tendríamos nuestra presentación perfectamente terminada con 5 diapositivas. Cuando yo le dé a F5 para verla, pues efectivamente aparecerá la primera diapositiva. Nosotros aquí hablaríamos de lo que fuera. Cuando terminemos pasamos a la segunda, explicamos el concepto que nos interesa, luego tendríamos la siguiente diapositiva, luego esta de por aquí y finalmente terminaríamos con esta. Aquí es donde digo que nosotros deberíamos intentar aprovechar para pues, poner el logotipo de la empresa, probablemente aquí a la izquierda, que para eso he dejado el hueco, o yo qué sé, poner datos de contacto o lo que sea. Y con esto terminaríamos el primer vídeo dedicado a los gestores de presentaciones. Hasta luego.